¿Por qué ocurre que podamos conservar información sin ninguna aparente utilidad, pero olvidemos lo que sabemos que es importante para nosotros? El poder recordar una tonada que escuchaste por la calle y que a ti te importaba un demonio y recordarla durante años, pero olvidar después de una semana información sumamente importante que necesitabas para un examen. Esta contradicción es la prueba de que no importa qué tan importante sea algo para ti al momento de conservarlo en la memoria. El querer, el buscar conservar algo en la cabeza tampoco es garantía de que lo vayas a poder recordar tiempo después. Y es que por más atención que pongas o por más concentrado que estés en la explicación, en el tema, en el video, en las notas al estudiar o lo que sea, esto tampoco es ninguna garantía. Porque en más de alguna ocasión te habrá pasado. Y si no es la fuerza de voluntad ni el deseo, entonces, ¿qué es lo que hace que alguna información se quede en nuestro cerebrito y otra información se desvanezca como si nunca hubiera estado ahí? Así que vamos a hablar de esto en la 37ª forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y reflexionamos sobre lo que realmente significa aprender. Yo soy Miguel Estrada y para que algo se fije en la memoria a largo plazo, la actividad que produjo el aprendizaje debe generar cambios duraderos en las neuronas involucradas en ese aprendizaje. Y estos cambios, como todo en la vida humana o en el ser humano, son al principio frágiles, inestables y se pueden perder. Por tanto, la consolidación es el proceso mediante el cual una parte de ese aprendizaje realmente se queda guardado en nuestro cerebro. O dicho de otra forma, es el proceso mediante el cual esos cambios que generó el aprendizaje se estabilizan y se afianzan dentro de nuestros recuerdos. Pensemos en algún conocimiento que puedas recordar de forma consciente, como una definición o un concepto. Cuando lo aprendes, participan distintas regiones de tu cerebro. Algunas regiones se enfocarán en entender lo que escuchas o lo que estás leyendo, mientras que otras regiones se encargarán de identificar imágenes o figuras, mientras que otras regiones de tu cerebro se encargarán de conectar ciertas relaciones que hay entre ciertas imágenes con ciertas palabras o símbolos. De esta forma podemos decir que un recuerdo no es, si todavía lo pensabas de esta forma, como un archivo que guardas en una carpeta específica de tu computadora, sino que en nuestro cerebro los recuerdos se almacenan en distintas partes del cerebro y luego son coordinados por otra estructura para traerlos a la conciencia. En este tipo de aprendizajes participa algo llamado hipocampo, que es una estructura dentro de tu cerebro, la cual se encarga de coordinar estas distintas regiones donde se encuentran almacenados los recuerdos. Y cuando decimos que el hipocampo las coordina, lo que queremos decir, lo que quiero decir es que las vincula, conecta. Por ejemplo, ya dijimos que una región de tu cerebro se encarga de procesar imágenes y otra se encarga de procesar símbolos, palabras o sonidos. Una región de tu cerebro identifica esta cosa que estoy mostrando ahorita en pantalla. Pero otra región distinta es la que guarda el nombre. Tu hipocampo está conectando esto que estás viendo con el nombre almacenado, que probablemente te acuerdes es manzana. Y por si tenías duda de por qué luego te acuerdas de la cara de alguien pero no de su nombre, es por lo mismo, porque tu recuerdo está almacenado en distintas regiones de tu cerebro. Puede ser que al momento de codificarse se codificó la cara, pero no el nombre. Y te acuerdas de una cosa, pero el hipocampo no tiene a dónde conectar cómo se llama esa cara. O incluso puede ser que la conecte con otro nombre, porque quedó mal codificado. O tal vez porque pues tu memoria no es tan fuerte o ese camino neuronal no es tan fuerte. Y ahorita lo vamos a explicar. Después de los cambios neuronales que se produjeron al momento de aprender algo, comienza el periodo que ya dijimos de estabilización, donde cierta información se va a tratar de solidificar o consolidar dentro de distintas regiones del cerebro. Y esto es un proceso que continúa con el tiempo o que se puede detener
dependiendo del tiempo. Por ejemplo, si tiempo después de haber aprendido algo, te acuerdas, sacas, escarbas de tu cerebro esa información, eso provoca en tu cerebro que ese caminito neuronal que conecta un dato con otro, coordinado por el hipocampo y que junta toda esa información en el recuerdo que buscas, ese obligarte a ti mismo a recordar reactiva el camino. Por lo tanto, ayuda a que se estabilice, se solidifique, se consolide. Y si eres de los que cree que dormir es una pérdida de tiempo porque podría aprovecharlo en estudiar, déjame decirte que durante ciertas partes del sueño se solidifican estos recuerdos. Y además, dormir poco es una de las principales causas de Alzheimer, esta enfermedad que te hace olvidar cosas. Ponte a pensar poquito por qué será. En fin, en pocas palabras, acordarte, recordar, sin necesidad de ver, tú forzarte a recordar un recuerdo, valga la redundancia, reactiva esas neuronas que estuvieron involucradas en el proceso de aprendizaje. Y mientras más reactives ese camino, más firme va a quedar y más se va a afianzar tu recuerdo. Y con todo esto, no quiero que se entienda que tu hipocampo te lanza una imagen completa con texto diciéndote aquí está todo el recuerdo. No necesariamente, las memorias no se almacenan en el hipocampo. Lo que sucede con todo esto es que tu cerebro empieza a, como quien dice, entrenar una cierta agilidad para poder vincular esas distintas zonas de tu cerebro con distinta información que conforman un mismo recuerdo. Agilizar ese sacar información rápidamente y recordarlo más rápido. Por eso hay veces que te acuerdas de algo, pero te cuesta trabajo y estás, el nombre era de tal persona, que esto y aquello, y a las 500 te acuerdas. Porque esa memoria sí estaba en tu cerebro, pero el camino neuronal, como quien dice, no estaba tan agilizado. Esa forma de coordinar un dato con el otro no estaba tan ágil. Y por eso hay cosas de las que te acuerdas luego, porque el camino neuronal está tan solidificado, tan estable, tan agilizado, que la información fluye rápidamente a tu conciencia. Y en algunos casos hay ciertos recuerdos que requieren menos la participación del hipocampo porque necesitamos solamente el recuerdo general. Pero habrá otras ocasiones donde los recuerdos sean tan detallados, tan precisos, que todavía requiramos un poquito más de funcionamiento cerebral, como quien dice. O la activación más fuerte del hipocampo para extraer detalles más precisos de cierto conocimiento. Por dar un ejemplo de lo que acabo de decir, la técnica es 2 tazas de agua por cada de arroz. Pero si no te acuerdas de eso, te puedes acordar más o menos la proporción y hacerlo un poquito intuitivo, porque tu cerebro ya más o menos te hace saber por dónde va la cosa. Pero si te necesitas acordar del artículo y la extensión y el capítulo de una ley de la Constitución, probablemente necesites un poquitito más de esfuerzo cerebral. Y todo esto, que no es todo, pero todo esto ayuda más o menos a entender por qué una canción que a ti te da completamente igual, puede ser que la hayas recordado perfectamente bien, porque la escuchaste de camino a la escuela, la escuchaste en la escuela, la escuchaste de regreso, la escuchaste en el radio, la escuchaste en un video viral, la escuchaste en todos lados, y aunque para ti no es importante, tu cerebro la está escucha, entonces el camino neuronal se está reforzando. Caso contrario, pudiste haber tenido una gran explicación en el salón con el mejor profesor del universo, que haya quedado todo perfectamente claro, pero esa explicación la escuchaste y la viste una vez. Y de ahí más, solamente la volviste a ver cuando estudiaste, 2 semanas después. Entonces, obviamente, aunque para ti no sea importante la canción, el puro escucharla en todo el universo hace que se repita y se repite y se repite y se repite y se repite el camino neuronal, hasta que eventualmente tú te vas a acordar solo. En cambio, la explicación del tema o de la clase la viste en la clase y la viste 3 semanas después antes del examen, pues obviamente el camino neuronal no está estable. Está forzado, pero no es estable. Por eso es más probable que lo olvides. Y también por esto es que la importancia o la relevancia que tú le asignes a X cosa no es lo que determina que lo recuerdes o no. Lo que determina si lo recuerdas o no es la actividad neuronal que se le dedica a esa información, no la importancia.
no el deseo, no la voluntad, sino la actividad cerebral destinada a fortalecer esa memoria. Y para este punto creo que lo más adecuado es hacer un pequeño disclaimer, porque todo lo que estoy diciendo no es garantía de que te vas a acordar de todo. Si regresas al video, te vas a dar cuenta que en algún momento dije, gran parte de la información se consolida, no todo. Es por eso lo que dijimos hace ratito, te puedes acordar de una cara, pero no del nombre. Te puedes acordar de una tonada, pero no de la letra. Te puedes acordar de un evento, pero no de las fechas. La información no se tiene y no es obligación que se consolide en nuestra memoria completa. No somos una computadora, para bien o para mal, no lo somos. Entonces, un archivo completo no se podría guardar al toque en nuestro cerebro, así como lo guardarías en un dispositivo electrónico. Es por esta razón, si no has visto el episodio pasado, también ahí explicamos un poquito que a veces la codificación de la memoria está incompleta o inclusive incorrecta. Y todo esto que acabo de decir se puede aplicar a la escuela o a cosas sumamente cotidianas, como el ejemplo que mencioné hace ratito. Vamos a aprender, te voy a enseñar cómo preparar arroz blanco. Vas a agarrar una taza y la vas a llenar de arroz, la taza que tú quieras, del tamaño que tú quieras, no me importa, una taza y la vas a llenar de arroz. Después ese arroz lo vas a poner sobre un colador y en ese colador lo vas a poner debajo del agua, del chorro del agua, y le vas a empezar a menear. Al principio va a salir agua bastante blanca por el almidón superficial que tienen los granitos de arroz. Le vas a menear, 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 hasta que el agua salga lo más claro posible. No tiene que llegar a transparente, pero lo más claro posible. Después agarras el arroz que estaba escurriéndose, después de ese minutito, lo pones en una cacerola pequeña donde quepa el arroz lo suficientemente bien, con un poquito de aceite, y lo empiezas a dorar hasta que adquiera un color, valga la redundancia, pues dorado. La idea es que no se te deshaga como masa, no te quede masudo cuando lo estés preparando después. Entonces, pues, ¿qué tan dorado debe ser? Pues, lo que tú consideres suficiente. Si lo doras de más, te va a quedar muy duro. Si lo doras de menos, te va a quedar pastoso. Y aquí, sí, meramente es prueba y error. Algunos dicen que es hasta que puedas partir un grano fácilmente con solamente las uñas, pero es prueba y error. Y ya que esté así, pues lo dejas ahí escurriendo cerca de un minutito. Ahora, ¿te acuerdas de la taza que utilizaste para llenar de arroz y ese arroz lo pusiste en la coladera? Ah, bueno, esa misma taza la vas a llenar de agua 2 veces, al mismo tope que llenaste de arroz. Y fue hasta el mero borde tirándose de arroz, hasta el mero borde tirándose de agua. 2. Y lo vas a poner en una olla y le vas a prender fuego medio alto. Lo que quieres es que hierva el agua. En ese lapso, mientras hierve, le vas a echar sal al gusto, lo que tú quieras de sal. Ahí es a tu elección. Ya que hierva, vas a echarle el arroz y lo vas a dejar así hasta que vuelva a hervir el agua, hasta que vuelvas a ver vaporcito. Ahí lo tapas. Y además de taparlo, vas a bajar el fuego a lo menos que te permite el quemador antes de apagarse, lo menos posible. Y lo vas a dejar así hasta que el agua se consuma en su totalidad o prácticamente en su totalidad, que le quede una cosita de nada de agua. Y ya que se haya consumido el agua, apagas el fuego, lo dejas ahí unos 5 o 10 minutos y como decía mi abuela, este arroz ya se quemó, digo, ya se coció. Mientras estabas escuchando este procedimiento, tu cerebro estaba activando distintas regiones. Una principal, la que estaba escuchando, interpretando las palabras que yo decía. Y otra, muy probablemente imaginando o viendo. Si estabas cerca de la cocina, probablemente estabas en una taza. Si tenías algo que tomar, probablemente imaginaste eso. Pero tu cerebro estaba conectando distintas cosas. Imágenes, acciones con palabras. Y si lo hubieras estado haciendo en vivo, todavía otra región de tu cerebro se involucra. Imágenes, movimiento y símbolos, palabras, es lo que estabas escuchando. Ahora, conectando esto del arroz con el episodio de hoy. Mientras estabas escuchando y tu cerebro estaba conectando, también la actividad de tus neuronas comenzaron a involucrar algunos cambios en las conexiones entre ellas, entre las neuronas, llamadas sinapsis. Y durante las horas posteriores a haber visto este video, algunos de esos cambios en la sinapsis se podrán consolidar. Y déjame hacerte un pequeño spoiler, la gran mayoría las vas a olvidar.
Si no es que ahorita ya olvidaste muchas cosas de la instrucción de la receta. Ahora, si pusieras esta explicación en vivo, la primera vez que haces el arroz es el aprendizaje. Pero por más atención que estuvieras poniendo y por más concentrado que estuvieras viendo la explicación, de todas formas, con el paso de las horas, como mencioné hace ratito, va a haber cosas, si no es que todo, que se te va a olvidar. O sea, algunos cambios en la sinapsis que no se van a consolidar. Lo que naturalmente, y no es que sea incorrecto, es que te va a provocar que tengas que ver otra vez la receta y los pasos. Pero antes de eso, pues una pequeña o primera recomendación es que tú te obligues a tratar de recordar todo lo que puedas. Entonces, ya hiciste tu primera vez arroz. Imagínate que lo estás haciendo. ¿Te acuerdas que hay algo, una acción, en la que hay que bajar el fuego al mínimo posible? ¿Pero qué era? ¿Qué era? Acuérdate. ¿Qué era? ¿Era echarle sal? No. ¿Era que hirviera la primera vez? No. Era que hirviera hasta que tuviera ya el arroz. O sea, que estuviera el agua, el arroz y que volviera a hervir. Ahí había que bajar el fuego. Puede ser que te hubieras recordado, pudiera ser que no. Si no te acordaste, es normal. Si sí te acordaste, lo que pasó en tu cerebro es que se reactivaron esas neuronas que se activaron cuando yo por primera vez en este video mencioné la receta. Con el tiempo y con reactivaciones, no es solamente tiempo, al revés, entre más tiempo pase con menor cantidad de reactivaciones, más probable es que lo olvides. Pero entre más reactivaciones haya, más natural y hasta intuitivo se va a volver cierto conocimiento. Y puede ser que después de muchas reactivaciones y después de mucho tiempo, ya no te acuerdes ni de dónde viste la receta. Ya no te acuerdes de este pobre individuo que te compartió cómo hacer arroz blanco. Pero puede ser que te acuerdes cómo hacer arroz blanco. Y eso está perfecto. Como mencioné hace rato, podemos recordar conceptos generales de forma intuitiva sin tanto esfuerzo y sin necesidad de hacer tanta actividad cerebral. Y eso es en realidad lo que en muchas ocasiones queremos con los conocimientos, podernos acordar al toque de qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, sin importar quién te lo dijo, cómo te lo dijo, con qué palabras te lo dijo, simplemente tener la información en la cabeza. Lo más fácil y rápidamente posible poder traerlo a la conciencia. Y si esto es lo que quieres con tus memorias, que sean accesibles rápidamente, que sea fluida tu memoria, tu capacidad de recordar información, pues entonces lo que necesitas hacer es lo siguiente. Necesitas volver a activar correctamente la información después de haberla aprendido. Así, sin más. Reactivar correctamente. Y ahora, reactivar no es volver a ver. Reactivar, como ya dijimos, es obligar a tu cerebro a activar ese caminito que conectaba la información del recuerdo que quieres. Porque imagínalo de esta forma. Tu cerebro es una red de pescar si tú quieres, o una red esponjosa como si fuera un caramelo de azúcar. Va a haber muchas formas de llegar de punto A a punto B. Puede ser rodeando la corteza, puede ser directo, puede ser por aquí. Tu cerebro necesita conectar dos partes y debe encontrar de toda esa red que es tu cerebro qué camino conectaba esas dos partes. Si tú vuelves a ver las instrucciones, el ejemplo, la explicación, las notas, los apuntes, le vuelves a preguntar al profe, está bien, te lo va a recordar él o el apunte. O sea, va a ser un recuerdo externo, va a ser un recordatorio, no una memoria. Lo que buscamos son memorias, no recordatorios. Entonces, si tú obligas a sacar la memoria, obligas a tu cerebro a rehacer ese camino otra vez para reactivarlo y eso fortalece ese camino. Y estas reactivaciones, discúlpame que te lo diga, pero no deben ser ahorita. Ahorita tú aprendiste cómo hacer arroz blanco, pero ahorita muy probablemente esa información siga en tu memoria a corto plazo o incluso en tu memoria de trabajo, porque está reciente. Pero a ver, en una hora, a ver en dos, a ver mañana, a ver si ahí te acuerdas. Entonces, estas reactivaciones tienen que ser con el paso del tiempo. De ahí viene la técnica de la recuperación activa. Si no has escuchado la recuperación activa, en este episodio ya dijimos básicamente el principio, pero cómo hacerlo mejor está en este episodio. Ahora, otro disclaimer. Hay que tener mucho cuidado con qué recordamos. Porque nuestro cerebro no es una computadora, ya dijimos. En este sentido, si tú te acuerdas de algo
incorrecto, pero le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, tu cerebro se va a acordar de eso, porque ese es el camino neuronal que estás fortaleciendo, el incorrecto. ¿Has escuchado el dicho, di una mentira hasta que se haga verdad? Pues más o menos de ahí viene. No es que la mentira haya, por decirse 1000 veces, haya modificado la realidad del pasado. No. Pero para tu cerebro, repites tanto la mentira que eventualmente se borra la verdad. Porque tienes tan presente en la cabeza algo que ese algo se fortalece y se fortalece y se fortalece. Entonces, ten cuidado con qué recuerdas y cómo lo recuerdas. Porque puede ser que estés fortaleciendo un error. Entonces, cuando estés haciendo las reactivaciones, siempre ten a la mano la fuente, el libro, los apuntes, las notas del profe o el mismo profe, pero siempre tenerlo a la mano para tú hacer la recuperación activa y corroborar en ese mismo momento si era correcto. Porque si solamente te acuerdas de algo y era incorrecto y no lo corriges porque no sabías que era incorrecto y tú diste por hecho que si te acordaste es porque era así, ahí es donde podrías estar fortaleciendo el error. Por eso, haz la recuperación activa, pero corrobora que sea correcto. Si en ese momento corroboras que te estabas acordando de algo incorrecto, pues ahora trata de hacer el recuerdo, como quien dice compuesto. Me acuerdo que me acordaba de esto, pero me acuerdo que estaba mal. ¿Qué era lo correcto? Y ese camino neuronal, aunque parezca más largo, te va a llevar a lo correcto. Te va a llevar eventualmente, al inicio, como ya dijimos, puede que sea más trabajoso, que tengas más trabajo cerebral, pero después, si queda bien aprendido, pues se va a hacer más fácil, más intuitivo y más fluido. Y aunque en esencia sea un camino más largo, me acuerdo de esto, que estaba equivocado y lo corregí y que era lo correcto, aunque sea más largo, si lo fortaleces y fortaleces y fortaleces, va a llegar un momento en el que el recuerdo va a ser muy fluido. Y hablando de fluidez, el próximo episodio vamos a hablar de la fluidez de procesamiento. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si algo te parece fácil, porque realmente es fácil, porque tienes conocimiento previo que te ayuda, o simplemente porque te estás equivocando en valorar qué tan fácil fue? Haz memoria de algún tema que hayas estudiado, que hayas aprendido y hayas dicho, sí, está fácil, se parece a X cosa. Y tras que en el examen lo repruebas. O en la tarea te fue mal. O al día siguiente ni te acordabas del tema. Aquellas valoraciones que hacemos sobre si un tema fue fácil, fue difícil, si creemos que realmente lo aprendimos y no fue así, o si creemos que nos costó trabajo, pero si aprendimos, ¿cómo valorar correctamente que en ese momento es posible que sí recordemos y que sí aprendamos? En estos episodios, en los últimos episodios que hemos platicado por acá, hemos dicho que en ese momento que estudiamos es difícil, si no es que imposible, saber, comprobar qué aprendiste. Pero sí podemos tener una cierta opinión de qué podríamos realmente haber aprendido. Y para que esa opinión nos ayude a estudiar mejor, hay que saber cómo funciona la fluidez del procesamiento. Así que lo veremos en el próximo episodio de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre estudiar, sobre la escuela y sobre lo que realmente significa aprender.